el objetivo y las preguntas más o menos que que pueden surgir, ¿verdad? En el curso que ustedes deberían de manejar. Y por supuesto, no ponerse nerviosos cuando llega la inspección de trabajo, no, sino que simplemente, pues, saber ustedes que tienen sus derechos también y que ellos tampoco pueden actuar de una forma ya queriéndolo sancionar, ¿verdad? Solo estoy subiendo la presentación, jóvenes, permítanme. Ok. Bueno, entonces, eh, también les que iba a decir esto. Fíjense que con la asistencia, yo siempre, si se dan cuenta, después del descanso, les pongo el link de asistencia. Ustedes tienen que cumplir una cierta asistencia. Yo realmente no llevo la asistencia porque pongo el link y espero todos estén apuntando, ¿verdad? Después lo paso a la coordinación. Entonces, a veces me es un poco difícil ver esto si realmente ustedes pues respondieron la asistencia. Todavía tengo la asistencia del fin de semana pasado y pues todavía la estoy revisando, ¿verdad? Porque me pidió una compañera, pero de lo contrario, por favor, la asistencia sí dependía mucho, mucho, mucho de ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ah, el examen final, antes de que se me olvide, el examen final va a ser, sí, el 27, y pues va a ser un examen sencillo. Repasen los trabajos de sus compañeros, léanlo, no son mucho, no es mucho lo que tienen que leer, léanlo, y también los artículos que hemos ido viendo en el código, ¿verdad? De trabajo, mejor es código de trabajo. Si en algún momento ustedes quieren aprender un poco más de esta rama del derecho muy interesante, les recomiendo el libro de Landelino Franco, los libros, porque él tiene varios. Landelino Franco, doctor en Derecho, precisamente laboral, escribió unos libros muy bonitos. Hay varios libros de diferentes autores. Yo, por ejemplo, he usado el de Raúl Antonio Chicas, el de Landelino Franco y el de otros nacionales, ¿verdad? Un posgrado, unos extranjeros. Insto a ustedes que escriban, ¿verdad? Escriban. Nosotros allá en la facultad pues escribimos artículos científicos, se llaman, y después los publicamos en la revista de posgrado de la facultad, perdón. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a tratar de ser un poquito, pues, de irlos llevando rápido para que no sea tan tedioso, ¿verdad? Mañana todos tenemos que trabajar. Entonces, pues empecemos. El día de hoy, pues, les había dicho que íbamos a ver lo que era el derecho colectivo del trabajo. Yo sé que sus compañeros ya expusieron esta parte y excelente, lean este trabajo también, yo ya leí, está bastante bien, pero hay algunas cositas pues que debemos de remarcar y que es importante que ustedes conozcan bien a profundidad. Vamos a encontrar las definiciones, las asociaciones colectivas, porque vamos a darnos cuenta ahorita conforme vamos repasando y vamos a que no solamente existen los sindicatos, ¿verdad? Como forma de coalición de trabajadores. Y los procedimientos o los derechos o que tiene un sindicato o un grupo de coalición, ¿verdad? De trabajadores. Entonces, empecemos. ¿Qué es el derecho colectivo de trabajo? Y pues el derecho colectivo de trabajo son principios, normas e instituciones que regulan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y su relación frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Eh, Mario López Larrabe lo define como el conjunto de normas que regulan la función y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones entre sí y las instituciones nacidas de la contraposición de intereses de la categoría. Muy bien, ¿qué pasa? El trabajador, como yo les había dicho, se vuelve vulnerable o es más débil, ¿verdad?
ante el patrono cuando no se encuentra asociado. Y recuérdense que a pesar de que el derecho de trabajo es tutelar del trabajador, perdón, jóvenes, que estaba a ingresar. Entonces, el derecho de trabajo, a pesar de que es tutelar del trabajador, de igual forma, siempre estamos en desventaja ante el patrono. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder económico, ¿sí? El poder administrativo. Es diferente cuando nos vamos a un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional ya define esa situación, ¿verdad? Ya dice un juez, le dice al patrono, mire, tal y tal situación es esta, ¿verdad? O al trabajador, ¿verdad? También puede ser. Pero son importantes estas coaliciones que vamos formando. Entonces el derecho colectivo será casi lo mismo que un derecho individual y claro, existen principios, ¿verdad? Como nosotros vimos los principios y aplican casi los mismos normas porque se encuentran precisamente descritas en los pactos colectivos, en el código de trabajo también, y instituciones, ¿verdad? Y a estas instituciones, pues ya sabemos, sindicatos y demás. Entonces, quiero que lo dejemos así sencillito. Entonces, el derecho colectivo de trabajo va a ser aquella relación, pero lo vamos a ver como una relación de principios, normas, instituciones que regulan la relación de un grupo de trabajadores con un patrono o varios patronos. ¿Sí? Así de sencillo. No nos hagamos tantas bolas. De igual forma, está el trabajo de sus compañeros y yo les voy a compartir las diapositivas para que lo vayan teniendo. Y dentro de estas instituciones del derecho colectivo de trabajo, podemos mencionar las siguientes, que son la libertad de coalición, la asociación profesional, el contrato colectivo de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, los conflictos de trabajo, el reglamento interior de trabajo y la prevención social. Cuando ya hablo de libertad de coalición, recuérdense que esto ha sido, durante muchos años, se ha luchado por esta libertad. Han pasado muchos años y la posibilidad del derecho, esta es una posibilidad, el derecho de la libertad de coalición es una posibilidad y el derecho de unirse temporalmente en defensa de intereses comunes. No solo es el interés, por ejemplo, de Freddy, sino que ya viene el interés de una colectividad. Ok, los trabajadores de la empresa de Freddy Ríos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra libertad de coalición. La asociación profesional, bueno, somos, por ejemplo, un oficio, somos carpinteros todos y nos vamos a asociar. Esa también es una libertad de asociación. Lo podemos ver con los maestros. Si alguien es maestro, ustedes saben también que, por ejemplo, ustedes también tienen esta libertad de coalición y son una asociación profesional porque ustedes son maestros, ¿verdad? Y todos están unidos como maestros. El contrato colectivo, pues ya lo hemos estado mencionando, ya lo hemos hablado también un poco, y pues es una figura jurídica de naturaleza con características especiales dentro de nuestra legislación, ¿verdad? Y el pacto colectivo de condiciones de trabajo, muy importante, que lo vamos a ir viendo ahora. Conflictos colectivos de trabajo, hay diferentes formas de resolver estos conflictos. ¿Y por qué nacen los conflictos? Los conflictos colectivos de trabajo son aquellos que regulan los sistemas y procedimientos a seguir para resolver conflictos surgidos de la reglamentación, oigan bien, colectiva de las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo establecen cómo un trabajador va a ir ascendiendo. Porque usted después de cierto tiempo en una empresa tiene que ir ascendiendo. Es uno de los principios del derecho de trabajo. Usted debería de ascender. Después de cierto tiempo, pues hay que subirlo, hay que promoverlo, ¿verdad? Y así se van a ir promoviendo. Si no se cumple esto, ¿verdad? Ya de cierto tiempo, entonces aquí es donde los trabajadores deberían de unirse, no estoy hablando de un sindicato, deberían de unirse y emprender un conflicto
en relación a que no se está cumpliendo las normas, ¿verdad? Que regulan su relación de trabajo. Entonces, aquí también están los conflictos. El reglamento interior de trabajo, importante. ¿Por qué? Porque la institución regula cómo debe desarrollarse el trabajo en la empresa. Si ustedes leen el reglamento de trabajo, es obligatorio para una empresa, una institución, cuando ya tiene más de 10 trabajadores. ¿Por qué? Porque se debe reglamentar cómo trabajar. Si tienen 10 trabajadores, entonces ustedes deben de reglamentar esa situación, ¿sí? Debe de existir un reglamento para que todos puedan, para que se viva la armonía, ¿verdad? Y la prevención social. Y cuando hablamos de prevención social, son aquellas, todas aquellas leyes, por ejemplo, ¿verdad? La ley del ICS, ¿verdad? El IRTRA, que también tienen ustedes recreación, o el ICS si ustedes se enferman, entonces el ICS los puede atender, ¿verdad? Tienen un seguro médico en otros lados, entonces a eso le vamos a llamar prevención social, ¿verdad? Que es no solo para un trabajador, sino es para toda la colectividad. Aquí estamos hablando de toda la colectividad, no solo un trabajador. Y pues las diferencias entre el derecho individual de trabajo y el derecho colectivo. Yo quise enmarcar las principales, hay muchas, pero el derecho individual como el derecho colectivo del trabajo emanan de la ley. O sea, no se le meto a nadie, sino que está en ley. Pero es más rigurosa y absoluta en el derecho individual, porque encuentra, okay, porque encuentra que el trabajador aislado, lo que les decía, es más débil y el derecho colectivo de trabajo asociado es más fuerte, por lo que se limita la voluntad de la ley con el fin de concederle más amplitud a la asociación nacional, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, si nos damos cuenta nosotros en la amplitud que está hablando de la ley, por ejemplo, Freddy Ríos, quiero despedir, porque así pasa en instituciones, no me voy a dejar mentirles. Yo entro en una institución y yo quiero llevar a la gente que trabaja conmigo, ¿verdad? A los que tengo yo confianza. Por ejemplo, perdón que mencione algunas personas, por ejemplo, Emily Cocoy. Yo sé que Emily es responsable, llega a tiempo a su trabajo, es muy buena trabajadora, es persona que así eficaz me resuelve, ¿verdad? Pero, perdón que la mencione Fabiola Cornejo, perdón, pero no conozco a Fabiola. Yo llego a una institución y no conozco a Fabiola, ¿verdad? No la conozco. No sé si ella es puntual, no sé si ella es buena trabajadora, yo no sé, ¿verdad? Pero yo sé que Emily sí. Entonces yo quiero que Emily esté trabajando conmigo, ¿verdad? Pero si es individual, por ejemplo, entonces yo digo, Emily, voy a buscar la forma de que proponerle a ella de que se vaya en paz, ¿verdad? De que me deje el espacio para que entre Emily, ¿verdad? Entonces, pero cuando estamos hablando de derecho de trabajo, entonces ya hablamos de que, por ejemplo, Xiomei, Paola, Fabiola, no voy a sacarlas a todos y meter a Emily, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me descuadraría, ¿verdad? No puedo meter a tanta gente y sacar un montón de gente, ¿verdad? Aunque lo hacen en algunos trabajos. Pero entonces es más fuerte, ¿sí? El derecho colectivo. Esa es la diferencia. Un solo trabajador siempre va a ser más débil. Si surge alguna duda, me pregunta. Bueno, otra diferencia, perdón, es que el conflicto individual queda resuelto con la sentencia. Una sentencia judicial se resolvió el conflicto. Reinstale a tal persona, ok, tengo que cumplirlo, ¿verdad? Y en esta situación no crea derecho, ¿sí? En el sentido formal, ni tiene efectos para terceros. Por ejemplo, perdón que siga utilizando los nombres, por ejemplo, bueno, despido yo a Fabiola, ¿verdad? Y Fabiola viene y me presenta una demanda ordinaria laboral y pide que la reinstale. Entonces viene el juez y dice, bueno, reinstalemos a Fabiola, pero al momento de reinstalarla, no afecta ni a Emily, no afecta a Paola, no afecta a Xiomei, no afecta a Amanda, no afecta a Andrea, no afecta a nadie, ¿verdad? Sino que solamente la va a afectar a ella y al patrón. Y mientras tanto que el derecho colectivo nos va a afectar a todos. Por ejemplo, si el sindicato
o una coalición de trabajadores median un aumento, ¿verdad? El aumento no solo va a ser para Fabiola, sino que va a ser para todos. Entonces, o un juez determina que debe de haber un aumento para todos, entonces, ¿qué sucede? Que ahí sí nos va a afectar, afecta a terceros, ¿verdad? Personas que tal vez no son sindicalizadas o no tienen ninguna incidencia aquí, están bien con su salario, pero de repente, ¡pum!, un aumento. Ah, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde afecta a terceros. El conflicto colectivo laboral es el mismo, dice. Sea resuelto por acuerdo de las partes, lo que les decía, o por sentencia jurisdiccional. Los efectos de su resolución alcanzan a todo el orden profesional de la misma actividad, crea derecho en el sentido de que, perdón, crea derecho en el sentido formal. Cuando yo hablo en derecho, por ejemplo, formal, quiere decir que está en ley, ¿verdad? Es una ley positiva, tiene que cumplirse a cabalidad. Ok, les da un aumento de 2,000 quetzales. Ah, pero ya está en el pacto que cada año les aumento 1,000 quetzales, pero este año no les voy a aumentar 1,000 quetzales, voy a aumentar 100. No podemos hacer eso, ¿verdad? Ya y está en la ley. Y como fue un conflicto sí nos afecta. Y es formal, crea derecho. Quedó en el pago colectivo, que ya crea un derecho a actividad. Otra diferencia es que los conflictos que se producen en la relación individual, el conflicto tiene como fundamento un interés concreto del trabajo. Se resuelve interpretando y aplicando una norma jurídica preexistente por un órgano jurisdiccional. El derecho colectivo de trabajo, el conflicto colectivo tiene como objeto intereses económico-social abstractos. Se trata de crear un nuevo derecho o modificación del existente. Para su solución se utilizan medios de autotutela, negociación directa, jurisdiccional, arbitraje. Cuando les estoy explicando esto, cuando leemos esto, la interpretación es que bueno, tal vez ustedes no lo han visto, pero por ejemplo, hay dos tipos de conflictos colectivos. Está el conflicto económico-social y el conflicto jurídico. El conflicto económico-social es un aumento, ¿ya? Es un aumento. Yo quiero que les aumenten 1,000 quetzales anualmente y el patrono no quiere, entonces ese es un conflicto económico-social. Hay un conflicto jurídico, pero ese pues solo les estoy haciendo mención, ¿verdad? Un conflicto jurídico cuando no se cumple el pacto o no se cumple una ley. Por ejemplo, lo de los ascensos. Bueno, después de 5 años, Freddy Ríos tendría que ser ascendido a, ¿qué les digo yo? Si era a asesor 1 a asesor 2 y no se cumple. Entonces, desde ahí es un conflicto jurídico, ¿sí? Conflicto colectivo jurídico. Esas son las dos áreas que se van a ver en el conflicto colectivo, pero a lo que a nosotros nos interesa, dígame, Sharwin. Buenas noches, maestro. Y solo Buenas una noches. pregunta en este caso, en el ejemplo hipotético que Ajá, usted está planteando. sí, Digamos, sí, sí. cuando sucede el sindicato o a dónde, o sea, yo como individual. Esta situación, Como individual, ¿a si se dónde puede están acudir uno? ¿Al sindicato? afectados, pero hay que ser En ese caso, cuidadosos, ¿verdad? ajá. Si este afecta a todos, debería de acudir al sindicato. A todos, es lo que yo les digo. Por ejemplo, después de 5 años, en el pacto establece que usted debe ser ascendido y no lo han ascendido, ya lleva como 10 años y no lo han ascendido, seguramente van a haber más trabajadores o simplemente con que usted diga y esté en el pacto, entonces usted va con el sindicato y como grupo de presión o el sindicato ya hablan con el patrono, ¿verdad? Ah, Tienen ya, que acudir al sindicato de para acuerdo. empezar, Gracias. pero tiene que afectar a la colectividad. O sea, si solo es derecho suyo, sea propio, que solo usted, por ejemplo, digamos que usted es auditor 1 y dice y solo hay un auditor 1, que el auditor 1 debe ser ascendido a auditor 2 después de 2 años, solo le afecta a usted, entonces usted debería de plantearlo ante la inspección de trabajo.
Bueno, Ajá, excelente. tiene Gracias, que maestro. afectar a la colectividad, ¿verdad? Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, y pues regresemos a a las etapas de la libertad y del derecho de coalición. Que cuando iniciamos el grupo, la primera clase fue bastante teórica, ¿verdad? Traté de darles un poquito de antecedentes y pues se dividieron 4 etapas del derecho de coalición o derecho colectivo. ¿Y cuáles son esas etapas? Pues la prohibición. Primero era prohibido, ¿verdad? A los trabajadores reunirse o estar todos en contubernio, ¿verdad? En contra del patrono, ¿verdad? No podían hacer esa situación. Y después está la tolerancia. Pues esta tolerancia empieza en Francia y en Francia dicen, bueno, dejémoslos, no afectan nada, que ellos se reúnan, que ellos se junten, pero lo que no pueden hacer es manifestar, ¿verdad? No podrían manifestar, sino que simplemente estaban ustedes como que, bueno, dejémoslos que ellos tengan esta etapa de tolerancia, ¿verdad? Y esto fue en el año 1845 con los carpinteros de París. Después, pues empezamos a la etapa del reconocimiento por la legislación ordinaria. ¿Qué sucede? Que una ley fundamental, ¿verdad? Que es una etapa en la cual en Inglaterra, el 21 de junio de 1824, reconoce una ley ordinaria, no estamos en la Constitución, una ley ordinaria reconoce a la coalición de trabajadores, ¿verdad? Reconoce y dice, bueno, ellos tienen derecho, son hombres libres, tienen derecho a reunirse, ¿verdad? Recuérdense que ellos vienen de la Revolución Francesa, yo creo que fue casi 50 años después, imagínense, 50 años después, ellos vienen y reconocen este derecho, ¿verdad? En una legislación ordinaria. Bueno, y después ya hablamos de la etapa más bonita para los sindicatos porque ya viene un reconocimiento constitucional. ¿Qué quiere decir un reconocimiento constitucional? En el pacto social, que es la Constitución, ya aparecen derechos de coalición, ¿sí? Los trabajadores tienen libertad de coalición, los trabajadores tienen libertad de exigir sus derechos, los trabajadores tienen libertad de reunirse, ¿sí? Entonces, estas son las 4 etapas. La prohibición, primero, tolerancia, reconocimiento, y por una legislación ordinaria que inició en Inglaterra, la tolerancia en Francia, ¿verdad? Después de la revolución industrial en Inglaterra, se da el reconocimiento por legislación ordinaria y por último, el reconocimiento constitucional. Muy bien, entonces ya empezamos con la definición de lo que es coalición y esto era lo que les decía yo. No necesariamente cuando hablamos de coalición estamos hablando de un sindicato, ¿ya? Hay diferentes formas de que se reúnen los trabajadores y nacen los consejos o comités ad hoc. Para el español, Paul Pic expone que se designa con el nombre de coalición la acción concertada de cierto número de trabajadores, oigan, cierto número de trabajadores, o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Mario Lacueva, jurista, sostiene que la coalición es el acuerdo temporal. Oye, la diferencia es un acuerdo temporal, ¿sí? De un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses. Entonces, van a aparecer estos consejos o comités ad hoc, no sé si alguna vez los han escuchado, pero el comité ad hoc se reúne con 5 personas. ¿Sí? 5 personas. Y 5 personas son elegidas 3 que representar a los trabajadores. El grupo ad hoc es temporal, no es un sindicato, es un grupo temporal. Podría utilizarse un grupo ad hoc
Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay menos de 20 trabajadores, ahí se puede formar un grupo ad hoc, porque no pueden un sindicato, sino que forman un grupo ad hoc. En mi experiencia, con dos grupos ad hoc. Fíjense, tenía pues 22, cumplí 22 años de trabajar en una institución y en todo ese mi tiempo que estuve en la institución, solo veces esa figura. Un grupo ad hoc fue que al cambio de la administración empiezan a salir listados de personas que los estaban removiendo, ¿verdad? Personas que estaban interinas, pero el patrono, para variar, incluía la relación laboral, ¿verdad? Y decía, ah, no, es que él todavía está interino, después de 10 años, pues, o sea, no podía, ¿verdad? Pero como no afectó solo a una persona, entonces era momento de que entrara el derecho colectivo, no el derecho individual. Lógicamente, cada uno podía plantear su demanda, ¿verdad? El sindicato, que había un sindicato en esa institución, no metió las manos, se hicieron los locos. Entonces, ¿qué pasó? Se formó un grupo de trabajadores. Fueron 5 trabajadores, 3 representantes y presentaron una solicitud de la institución y presentaron, oigan, una demanda ordinaria ante un órgano jurisdiccional. O sea, ellos de una vez lo que querían era, ¿verdad? Esa situación. ¿Qué es lo que hace el grupo comité ad hoc? ¿Por qué une y por qué no un sindicato? Primero, por la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Es lo que sería más sencillo. Primero, por la cantidad de trabajadores. Segundo, porque si el sindicato no hace nada, el sindicato se hace de la vista gorda, ¿verdad? Recuérdense que hay sindicatos que están de acuerdo con los patronos. Entonces, se forma este grupo temporal, oigan bien, temporal, y solamente van a formarse para actuar solamente una vez y solo una petición. Ellos solo van a hacer una petición. En ese entonces, este grupo ad hoc, la petición era de que no se despidiera a personas que ya tenían derecho, ¿verdad?, a ser trabajadores de la institución. Esa fue la bandera de este grupo. Si pegó, se negoció y concluyó pues con una conciliación, pero se formó este grupo ad hoc. El otro grupo ad hoc que yo conocí fue un grupo ad hoc que pretendía hacer esto también, ¿verdad? Emplazó al patrono, pero cuando les hablo de emplazar es que no pueden despedir a diestra y siniestra, ¿verdad? Sino que tiene que ser por orden judicial, por un permiso del juez. Entonces viene y crean este grupo ad hoc, aduciendo que se están despidiendo trabajadores a diestra y siniestra. Se demostró que no era así. Entonces se levantaron las medidas para la institución y lógicamente aquí sí había que tener cuidado porque podría el mismo patrono, ¿verdad?, tomar alguna situación en contra de los trabajadores que formaron el grupo ad hoc. ¿Por qué? Porque fue ilegal lo que ellos hicieron. O sea, trataron de investirlo de legalidad, ¿verdad? Pero no era legal. Entonces, todo hay que ser cuidadoso. Pero el grupo ad hoc es temporal y busca solo un objetivo. No pueden celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo, sino que solamente una petición. ¿Quedó claro, verdad? Si hay preguntas, me interrumpen, no tengan pena. Y pues seguimos, que es una asociación de hecho, ¿verdad? De hecho quiere decir que se forma en el momento, que tiene por finalidad obtener un resultado determinado, de cuyos beneficios se aprovechan todos los integrantes, disolviéndose una vez logrado. Lo podemos encontrar en el artículo 374
Lo vamos a leer después cuando ya sean los conflictos y van a darse cuenta cómo actúa este grupo ad hoc. Se los doy, para que lo conozcan si en algún momento ustedes pues quieren formar su grupo ad hoc, ¿verdad? Pero es solo una petición determinada, ¿sí? Una petición determinada. No pueden celebrar pactos y toda vez se cumpla la petición, entonces se desintegra, ¿verdad? De los elementos de estos grupos o comités ad hoc, pues podemos encontrar la temporalidad, como les decía, son temporales. La modificación de condiciones de trabajo, lógicamente van a cambiar las condiciones de trabajo para todos. Y la defensa de sus derechos e intereses comunes, ¿verdad? De toda la comunidad, de todos. Van a cambiar los intereses, ¿verdad? Van a ser de todos, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, entramos a este grupo de coalición muy famoso, que no sé si ustedes quieren formarlo, ¿verdad? Pero en algún momento. Vamos a hablar de los sindicatos. Este también es otra forma de coalición de trabajadores. Y pues los sindicatos dice que en el ámbito anglosajón se ha definido los sindicatos como la asociación continua de trabajadores animadas del propósito de mantener y mejorar las respectivas condiciones de vida. Muy bien, yo entiendo que este grupo de trabajadores lo que pretenden es mejorar las condiciones de vida, ¿ya? Ellos tratan de que no solamente sea para una petición, sino que para mejorar las condiciones de los trabajadores. Ganamos muy mal, ganamos, por ejemplo, hay instituciones, y yo tengo pues, una institución que ganan el salario mínimo, ¿verdad? Ganan el salario mínimo y dicen, es que no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden hacer? Si existe un sindicato, podría el sindicato velar porque se les aumente, ¿ya? Eso podrían hacerlo, si es un sindicato grande en una institución, ¿verdad? O en una empresa grande. Pueden velar por estas condiciones que sean mejoradas. Y pues aquí vemos que el artículo 206 del Código de Trabajo define legalmente al sindicato. Por favor, pongámonos en el 206 del Código de Trabajo y alguien hágame favor de leerlo. 206, por favor. Jóvenes, 206. Artículo 206. Gracias. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son Hasta ahí. sindicatos. Hasta ahí, ahí está ahí. Sí, por favor. Lo que pasa es que después hablamos de sindicatos campesinos y después hablamos de sindicatos urbanos. Fíjense que la doctrina, esto solo es como comentario, la doctrina establece que también los sindicatos cuando ustedes los vayan a formar tengan una ideología. Pues la ideología puede ser blanca, nosotros lo dividimos así, ¿va? Blanco, amarillo o rojo. O sea, los de cuello blanco, los de cuello amarillo y los rojos. Pues los blancos son aquellos que están a favor del patrono. Vamos a hacer un pacto colectivo, pero favoreciendo al patrono, no tanto al trabajador. Y que están en componendas con el patrono. Fíjense que, pues, la compañerita que trabaja en el Ministerio de Salud, creo que por ahí ha de andar, pues, hay varios sindicatos de trabajo, ¿verdad? En donde en esta institución, les vuelvo a mencionar, que lo que pasa es que es donde más he trabajado, perdón, y existían 3 sindicatos. Y precisamente el primer sindicato era un sindicato el primero, el fundante, el más grande, era de cuello amarillo. Y cuando yo les digo de cuello amarillo, o sea, su ideología era de que vamos a pelear
pero también vamos a ser suaves, ¿verdad? Vamos a estar a veces aquí, pero a veces del otro lado. Vamos a trabajar mutuamente con el patrono, pero vamos a pelear también derechos, ¿verdad? Era un estira y encoge, o sea, ellos son muy neutros, no se mueven, no se ensucian mucho, tampoco pelean, pero que no quiere decir que van a obtener, ¿verdad? Ventajas solamente sus miembros. Hay un sindicato blanco o los de cuello blanco. El sindicato de cuello blanco son aquellos sindicatos y podemos, bueno, tal vez me atrevería a decir, y voy a decir nombres, Joviel Acevedo, la gente que está alrededor de él está siendo favorecida o él mismo favorecido. Por supuesto, hay derechos que les dan a los demás y dicen todos, estamos felices y que no sé qué, pero los de cuello blanco son aquellos sindicatos en que no solo el comité ejecutivo y consultivo, o sea, los que están dentro del sindicato, los meros del sindicato, dirían ustedes, los meros del sindicato tienen otro tipo de privilegios. ¿Cómo qué? Voy a meter a mi hermano a trabajar, ¿verdad? Voy a meter a mi hijo a trabajar. Y entonces yo ya hablo con el patrono como secretario o secretario del sindicato y le digo, bueno, patrono, necesito que me dé 3 plazas, voy a meter a tal, y nosotros vamos a estar en paz. Entonces viene el patrono y le dice, muy bien, aquí están sus 3 plazas, ¿verdad? Esos son los sindicatos de cuello blanco. Ahora, los sindicatos de cuello rojo son aquellos sindicatos que por todo pelean, ¿verdad? Que quieren pelear y muchas veces no son el mayoritario. En esta institución, les digo yo, no eran el mayoritario, pero peleaban por todo. Eran el sindicato de choque. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto y choquemos. Y miren esto y choquemos, ¿verdad? Quería estar peleando y eran los que querían, ¿cómo se llama? Actualizar el pacto colectivo o denunciarlo, se llama en este caso. Entonces, es solo la ideología. Si ustedes en algún momento pertenecerán o pertenecen a algún sindicato, vean la ideología de cada sindicato, ojo con sus líderes, ¿verdad? Porque muchas veces, lamentablemente, cuando somos parte de una colectividad, nos utilizan, ¿verdad? Nos utilizan. Así como en los partidos políticos nos utilizan. Toda la democracia termina siendo así, ¿verdad? Bueno. Entonces encontramos el 206 que nos define legalmente lo que es un sindicato. Entonces, yo les voy a pedir que para su examen lean el artículo 206 al 206 al 233. Por favor, para que entiendan bien lo que es un sindicato. Yo les voy a explicar, pero cuando lo lean también se van a dar cuenta de muchas características, muchos elementos, muchas cositas ahí, ¿verdad? En los cuales podemos ver lo de que son los sindicatos. Bueno, pero también hay requisitos para formar un sindicato. Y dentro de estos requisitos son que los trabajadores sean mayores de 14 años. Muy bien, el artículo 212 del Código de Trabajo nos establece que los trabajadores, ¿verdad?, que pueden formar un sindicato o pueden ser parte de un sindicato son los mayores de 14 años. Eso sí, los trabajadores de 14 años no pueden fundar un sindicato, no pueden ser parte de los órganos de un sindicato, sino que simplemente van a ser personas sindicalizadas, ¿sí? No pueden formar el sindicato porque se hace una escritura constitutiva, yo después se los voy a explicar ahorita, se hace un acta constitutiva, ellos no pueden estar ahí, ¿sí? Ellos sí pueden ser parte del sindicato, pero no pueden ser parte ni del comité ejecutivo, ni del comité consultivo, sí, de la asamblea general, sí, pues, porque van a ser parte del sindicato. También que sean más de 20 trabajadores en la empresa, era lo que les decía. Un sindicato se tiene que tener 21 trabajadores.
Si ustedes tienen 20 trabajadores para formar un sindicato, no pueden formar. Tienen que ser 21 trabajadores, ¿sí? Para poder formar un sindicato. Y para ser reconocida esto se encuentra en el artículo 216. Para ser reconocida también personalidad jurídica, el acta de los estatutos debe ser homologada por la Dirección General de Trabajo. Entonces, yo después de que hago el acta, tengo que enviarla, tengo 20 días para enviar el acta. Nosotros hacemos un acta, 21 trabajadores, firmamos y decimos, bueno, vamos a hacer tantos del comité ejecutivo, y ahí en el comité ejecutivo, que es el órgano que toma decisión, no, de toma de decisiones no, que representa al sindicato, va a ser, entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el secretario general del sindicato, voy a hablarle a Sherwin, que sea el secretario de conflictos, voy a hablarle a Jennifer, que sea la secretaria de deportes, ¿verdad? Cuantos ustedes quieran. Toda vez sea un número impar. Tiene que ser un número impar, no puede ser par, ¿verdad? Si no, el sindicato se los tira, ¿verdad? Perdón, si no la homologación estaría mal y les pondrían un previo. Muy bien. Y pues, como les decía, hablamos de los órganos generales de un sindicato. Pues está la Asamblea General, que ahí es, la Asamblea es el top del sindicato, es donde se toman decisiones. ¿Y qué hace la Asamblea donde se toman decisiones? Bueno, por ejemplo, la Asamblea tiene que decir que vayan a huelga. Bueno, la Asamblea también tiene que decir, bueno, es momento de que hagamos un pacto, ¿verdad? La Asamblea también lo tiene que decidir, también tiene que decir la Asamblea, vamos a denunciar un pacto, ¿verdad? Ante los órganos jurisdiccionales, vamos a denunciar un pacto colectivo de trabajo para que estemos mejor y también la Asamblea van a elegir al comité ejecutivo, al comité consultivo y también la asamblea puede sacar a aquellos sindicalizados que ustedes ya no los quieren, ¿verdad? Aquellos miembros que ustedes ya no los desean, en la asamblea tiene que ser, ¿sí? Todos tienen que votar. Esta es una expresión de la democracia porque todo se hace conforme votación, ¿ya? La votación es a elección del sindicato. Después viene el comité ejecutivo. ¿Qué es el comité ejecutivo? Pues este va a ser el núcleo del sindicato. Ellos van a ellos van a dirigir el sindicato, dirigir las riendas. Ellos son los que llevan el timón del sindicato. No tienen algún tipo de decisión, pero representan al sindicato. Vamos a plantear un juicio ordinario o vamos a hacer una petición, ¿verdad? Y quien va a representar al sindicato va a ser el comité ejecutivo, no va a ser la asamblea general. La asamblea general toma decisiones y el comité ejecutivo, eso sí, apúntenlo por favor, representa el sindicato, el comité ejecutivo. La asamblea toma decisiones y el comité ejecutivo representa al sindicato. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos del comité consultivo. Este comité consultivo puede ser por aquellos expresidentes del sindicato, perdón, exsecretarios generales del sindicato o personas a las cuales ellos crean que deben consultarles diferentes situaciones. Aquí, por lo general, dentro del comité consultivo a veces están, la mayoría de veces están abogados,
tiene que decir sí, sáquenlo, cometió una falta en el artículo 77 del Código de Trabajo. Punto. ¿Verdad? Tampoco son intocables, ¿verdad? Y ellos van a gozar hasta 60 días después de su formación, según el artículo 209 del Código de Trabajo. ¿Qué pasa con estos dos comités, ejecutivo y consultivo? Ellos van a gozar de esta inamovilidad, ¿verdad? Yo soy sindicalizado, pongamos un ejemplo. Nunca me ha gustado ser sindicalizado, se los digo de una vez. No es que esté en contra de los sindicatos, pero creo que hay mucha, perdón si alguien es sindicalizado, pero es solo mi punto de vista. Para mí los sindicalizados, la mayoría de sindicalizados son haraganes, ¿verdad? Son gente que tiene problemas con el patrono. Yo creo que si usted llega temprano a su trabajo, respeta su horario, respeta la autoridad, hace bien su trabajo, no tiene por qué tener problemas, ¿verdad? Lógicamente, si el sindicato, ¿verdad?, busca mejores condiciones laborales, entonces ahí estamos hablando de algo mejor. Pero no comparto esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy sindicalizado, ¿verdad? O Jennifer Agüín es parte del comité ejecutivo. Entonces, cada 2 años, ¿verdad?, según los estatutos de cada sindicato, pero debe ser cada 2 años, tenemos que cambiar junta directiva o comité ejecutivo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Volvemos a votar, ¿verdad? Yo presento una nómina, ella va a presentar otra, y quien queda del comité ejecutivo goza otra vez de inamovilidad. Fíjense, goza de inamovilidad. La inamovilidad la gozarán, según el Código de Trabajo, 1 año después de que dejen el cargo. A Jennifer deja el cargo, pero aún así aunque no esté emplazado, aunque lo que pase, debe determinar que sí la puede sacar. Sí, antes no, ¿verdad? Si la administración dice, yo lo quiero sacar, y lo saca, lo deben de reinstalar, y en un cierto tiempo, creo que no tiene que pasar de 24 horas. Imagínense. Les voy a contar un caso que me pasó trabajando, pues bueno, yo era asesor jurídico, quiere decir que yo representaba a la institución ante los órganos jurisdiccionales, o sea, quiere decir que cuando era de pelear, a mí me mandaban, ¿verdad? Bueno, y la administración viene y de repente despiden a un trabajador, sale un acuerdo, le notifican el acuerdo y lo sacan. Ok, lo sacaron, ¿verdad? Me pasan a mí el caso porque pide su reinstalación y dentro de su reinstalación dice, yo pertenezco al sindicato tal y tal. Y yo así, híjoles. Y aparte de eso, viene y adjunta su carnet. Y yo, no puede ser que no hayan averiguado antes si era o no era parte del comité ejecutivo. Sabía yo que era sindicalista, ¿verdad? Porque mucha gente sabía, en recursos humanos sabían, pero no sabían que era parte del comité ejecutivo. Y lo despidieron. Entonces, como parte del patrón, ¿cómo puedo ganar yo ese caso? No puedo ganarlo. Él gozaba inamovilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo puedo mantener la pelea o el litigio durante unos 2, 3 años y medio, tal vez hasta 4. Pero lo van a reinstalar, ¿verdad? Lo van a reinstalar. Y si continúa siendo parte del comité ejecutivo, entonces ya no voy a poder hacer nada. El patrono incluso lo van a multar. Esas son las consecuencias. Cuando a mí me preguntaron, mire, ¿qué va a pasar? Yo les dije, vamos a perder por esto y esto. Así. O sea, no podía decirles, sí, vamos a ganar, vamos a plantear esto, vamos a hacer esto. No se podía, ¿verdad? Entonces íbamos a perder. Lógicamente, lo que dije, podemos retardar el proceso y no lo van a reinstalar en 24 horas, ni en 1 año, ni en año y medio. Lo van a reinstalar dentro de unos 4. Le dije,
pero eso sí, vamos a perder buena plata, ¿verdad? Entonces hay que ver ese también, ese lado de la moneda. Entonces, cuando sean parte de un común, ustedes gozan de inamovilidad, ¿verdad? O sea que si están en un, hagan su planilla, traten de llegar al comité ejecutivo y todavía van a gozar de un año más de inamovilidad. Imagínense. Qué bien, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Fíjense que voy a tratar de dividir la clase en 2 horas, no vamos a pretender llevar 3 horas, de verdad es un poquito tedioso y sí es largo el derecho colectivo, porque si se dan cuenta no hemos terminado la parte de los sindicatos, pero porque necesitamos llegar a otras situaciones, pero ¿qué les parece si descansamos a las 7:05 y nos volvemos a conectar a las 7:15? Damos 10 minutos y vamos a tratar de terminar a las 8, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Recuérdense que aquí también es democracia. Aquí vamos con democracia. Bueno, entonces, de los sindicatos, dentro de las principales actividades de los sindicatos eran las diferencias que yo les decía con los consejos y con DOC. Son celebrar contratos colectivos de trabajo. Eso tampoco lo puede hacer un comité ad hoc. Celebrar pactos colectivos de trabajo. También solamente lo puede hacer un sindicato. Convenios generales, se encuentra en el artículo 214, tienen el poder de negociar, ¿verdad? Pueden negociar diferentes solicitudes, tienen el derecho a huelga, mientras que el comité ad hoc no tiene derecho a huelga, ¿sí? El derecho de huelga es un medio de defensa en los sindicatos, el patrono. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Y tienen el derecho de exención de pago de impuestos, regulado en el artículo 210, y el derecho a permisos sindicales, artículo 60 del Código de Trabajo. Estos permisos sindicales son, por ejemplo, el día de que se fundó el sindicato, el día de que celebran su convivio el sindicato, ¿verdad? Cuando los trabajadores forman parte del comité consultivo, del comité ejecutivo, tienen este tipo de derechos, ¿sí? Gozan de estos derechos, de que, bueno, mire, yo tengo reunión de comité ejecutivo o de junta directiva, le dicen a veces, los días martes, de 12 a 3 de la tarde, sí, de 12 a 3 de la tarde. Como patrono, ¿qué pasa? Nada, ¿ya? Ellos tienen este permiso sindical. Está regulado en el artículo 61 del Código de Trabajo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Creo que podemos dejar hasta aquí la clase por el momento. Regresamos a las 7:15, ¿les parece? ¿No hay dudas con lo que llevamos ahorita? ¿Está todo claro? ¿Está clara la diferencia entre un sindicato y un grupo ad hoc? Muy bien. Bueno, jóvenes, ahorita voy a hacer el formulario para su asistencia. Lo voy a pegar llenen la asistencia, ¿sí? Va, muy bien. Entonces, nos vemos aquí a las 7:15, ¿verdad? Muy bien.